esta enseñanza se ha titulado Pasaporte. Y antes de poder entrar de lleno a la enseñanza, pues quisiera saber cuántos de los que estamos aquí tienen su pasaporte. Que levante su mano. Ok, bueno, son bastantes, yo creí que iban a ser un poquito menos. El pasaporte, como todos sabemos, pues se tramita por una situación en especial o en específico y tiene que ver principalmente cuando nosotros estamos interesados en ¿qué? En viajar. Bien, cuando nosotros nos encontramos en la necesidad de tener que salir del país, la única forma legal es por medio del pasaporte. Si nosotros hacemos el trámite del pasaporte, tenemos como esta libertad o esta apertura de que nosotros podamos salir del país y que no haya complicaciones legales en cuanto a que nosotros estemos temporalmente en otro país, ya que, pues como saben, cada país es libre y soberano y tiene sus propias leyes y tenemos que estar cumpliendo con los requisitos para que ellos nos permitan entrar a otro país. Bien sabemos que hay casos específicos en otros países en los cuales no solo te piden tu pasaporte, sino que piden una visa especial para que tú puedas ingresar a su país. Pero en esta tarde vamos a enfocarnos mucho a lo que tiene que ver con el pasaporte. Y bueno, la intención principal del pasaporte es que te identifique como pues vamos a decir ahora sí, como la ciudadanía a la cual perteneces. El pasaporte es un documento de identidad. Este documento de identidad acredita que tú perteneces a un país en específico. Y en nuestro caso, ¿cuál es? ¿Qué país? Ok, muy bien. Bien, es obvio que México, ¿no? Vamos a tratar de hacerla un poco interactiva para que no quede solamente en lo que yo esté diciendo, sino que ustedes también puedan estar aportando a lo que vamos a aprender hoy, ¿va? Entonces, nuestro pasaporte, cuando queremos hacer el trámite y queremos salir del país, tenemos que cubrir con ciertos requisitos. Son documentos en los cuales acreditamos que somos mexicanos. ¿Cuáles son esos documentos? Pues ustedes saben, su acta de nacimiento, dependiendo la edad en la que se encuentren, puede ser una identificación oficial como el INE, si no, pues una constancia de estudios. Tienes que cubrir también con una cierta cantidad de dinero para que te puedan otorgar el pasaporte, porque no es gratuito. Y dependiendo para lo que tú lo necesites, es la cantidad de años que tú tienes que de alguna forma solicitar tu pasaporte. Sabemos que el pasaporte, si tú has hecho tu trámite, tú puedes tener un pasaporte por 1 año, puede ser un pasaporte por 3 años, o puede ser por 6 o hasta 10 años. El límite es de 10 años, no hay un pasaporte por más de 10 años. ¿Ustedes por qué creen que se debe a esto? ¿Por qué creen que no puede haber un pasaporte mayor a 10 años? A ver, ¿qué se les puede venir a la mente? ¿Cómo? Ok, por la identificación, ok. ¿Por qué otra razón creen que no puede haber un pasaporte por más de 10 años? A ver, ideas, o los jóvenes también que están ahí en internet, si quieren aportar algo. ¿Para que qué? No te escuché. Ok, para que no te quedes a vivir en el lugar en el que tú vas a visitar, ¿verdad? Yo creo que son las dos principales razones. La primera es que, obviamente, si tú lo sacaste a los 6 años, pues ¿cómo van a saber si tú eres la misma persona que lo tramitó, si cuando lo tramitaste pues ni siquiera tenías bigote, ¿no? O estabas tan chiquita que no te identificaban, no sé, tenías el pelo corto y ya a los 20 años pues ya lo traes muy largo, ¿no? La primera razón obviamente es para que la persona que porta el pasaporte pues aparezca la misma que está en la foto, ¿no? Que apareció. Y la segunda razón es para evitar de que tú al lugar donde vas a viajar pues permanezcas de manera fija y que de alguna forma también es un sentido de obligarte a que vuelvas a tu país o por lo menos que vuelvas a pagar el costo del pasaporte, ¿no?
Porque también ese es el tema. Yo estaba checando y noté, hace mucho que no tramitaba mi pasaporte, de hecho no lo he renovado. Yo lo tramité creo que cuando tenía como 15 años, algo así, ya está súper vencido. Pero no recordaba que el costo del pasaporte está medido en dólares. No sé si ustedes han visto, estaba checando la página y dije, pero como ¿por qué un pasaporte mexicano está cotizado en dólares? Es como bastante extraño eso, ¿no? Al ser mexicanos, ¿por qué te lo van a cotizar en dólares? Pero bueno, eso es un paréntesis a lo que estamos hablando, ¿no? Pero el tema es que cuando nosotros tenemos el pasaporte con una temporalidad especial, específica, obviamente evita que tú permanezcas en el país donde fuiste solamente por un tiempo, porque de lo contrario tú ya no tendrías que tener un pasaporte. ¿Qué tendrías que tener? Si tú quieres vivir en otro país, ¿qué es necesario tener para que tú permanezcas en ese país? Una residencia. Exacto. Entonces ya no tendrías un pasaporte, aunque dependiendo en casos especiales, sino que ahora ya tendrías que tramitar una residencia, por lo tanto una nacionalización. Y en algunos casos dejarías de ser mexicano, legalmente. Aunque tú tienes tu país de origen y tú naciste en México, si es tu caso, no sé si... ¿Hay algún extranjero aquí? No, ¿verdad? Ok. ¿Ah, sí? Todos somos mexicanos. Entonces, si tú quieres permanecer en otro país, tienes que tramitar una residencia. Bien, ahora te voy a pedir que me acompañes, por favor, a Hebreos 11:8. Espero toda esta introducción te ayude a contextualizar un poquito la enseñanza y cómo la vamos a poder aplicar en esta tarde. Hebreos 11:8. Dice así, yo te lo voy a leer en versión Reina Valera. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Bueno, creo que todos ubicamos la historia de Abraham. Abraham pertenecía a una nación en específico, era una nación pagana, en la cual, pues obviamente no buscaban agradar a Dios. Era una nación en la cual practicaban, pues ahora sí que costumbres que iban totalmente en contra de lo que Dios acepta y de lo que Dios tiene como modelo y estilo de vida para alguien que es un cristiano. Y Abraham recibió un llamado de parte de Dios. Si tú me quieres acompañar a Génesis 12:1, nos dice, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bueno, en el caso de Abraham, él recibió un llamado de parte de Dios. Él no tenía en mente a Dios. Él no había recibido el buscar y el seguir a Dios por la tradición de su familia. Él no, en la nación en la cual se encontraba, no buscaban agradar a Dios, puesto que sus prácticas eran totalmente en contra de lo que Dios pedía. Sin embargo, la Biblia dice que Dios le dijo que saliera de su tierra, que dejara su nación, que dejara a sus padres y fuera a donde Él le habría de mostrar. En el momento en el que Abraham sale de su nación, se convierte automáticamente en cuando nosotros salimos del país, ¿ok? Cuando nosotros salimos del país, a nosotros o a cualquier persona que vaya a otro país que no es del de origen, se le conoce como extranjero, ¿verdad? Bien. A donde sea que vayamos, seremos extranjeros si no es el país de origen.
Entonces Abraham recibe ese llamado de parte de Dios y en automático cuando él decide salir se convierte en un extranjero. Por lo tanto, podemos imaginar, eso es una imaginación, que Abraham tuvo que tramitar su pasaporte. Abraham tuvo que cubrir con ciertos requisitos para que él pudiera salir de su país. No conocemos cuáles eran las leyes o la política en cuanto a salir del país, no sabemos eso, si existían o no existían, probablemente no existían, pero para llevar a la analogía del pasaporte, él tuvo que cubrir con un requisito que era su pasaporte. Y en automático se convertía en un extranjero. Este pasaporte hablábamos que es un documento de identidad. Y precisamente lo que hemos abordado en toda esta serie es acerca de la identidad que tenemos como cristianos y en especial como jóvenes cristianos. Es de suma importancia que todos conozcamos cuál es la identidad que tenemos como jóvenes cristianos. Porque si nosotros desconocemos qué es lo que Dios nos ha dado, una vez de que nosotros recibimos su llamado, recibimos el llamado de dejar atrás nuestro pecado, recibimos el llamado de morir a nosotros mismos, recibimos el llamado de dejar las costumbres y la cultura y los actos y todo aquello que engloba una vida sin considerar o sin tener en cuenta a Dios. Nosotros nos convertimos en automático en extranjeros. Y hemos recibido el llamado de parte de Dios para dejar todo eso atrás. Pero esto no solamente queda así, sino que al igual que Abraham, nosotros tenemos una promesa de ser bendecidos y de ser prosperados. Aunque no en el tema material, es decir, el Señor no nos promete que vamos a tener una estabilidad económica, o el Señor no te promete que siguiéndolo pues todo te va a ir bien y que teniendo a Él o obedeciendo vas a estar siempre en victoria. Nosotros tenemos una promesa mucho más alta, mucho más allá de la promesa que recibió Abraham en el momento en el que él decide aceptar el llamado de Dios a su vida. ¿Y cuántos de los que estamos aquí queremos recibir la bendición de parte de Dios y queremos recibir la promesa de parte de Dios? ¿Alguien sabe de qué promesa estoy hablando? ¿Cuál es la promesa que tenemos como jóvenes cristianos al recibir el llamado de elegir por Jesús? ¿Cuál será esa promesa? La salvación. Esa es nuestra promesa. Nuestra salvación. Pero esta salvación implica demasiadas cosas. Implica más allá del simple hecho de ser salvos, que es lo más importante y es lo más grande. Pero tiene consigo un sinfín de bendiciones que Dios quiere para tu vida, pero son bendiciones espirituales. Son bendiciones en las cuales van a ser para tu provecho, van a ser para tu bien. Pero solamente hay una manera en la cual nosotros podemos recibir esas promesas y poderlas ver hechas realidad en nuestra vida. Solo hay una manera, y esa es obedeciendo. Imaginemos que Abraham decide no atender al llamado que Dios le dio. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, sin duda alguna, el plan de Dios no se hubiera detenido ahí. Ese es un hecho, ¿no? No porque Abraham hubiera dicho no, pues ya, Dios, pues ya no puedes hacer nada. No. Obviamente Dios hubiera elegido a una persona distinta, ¿no? Y Dios hubiera cumplido con su propósito. Pero Abraham ya no hubiera tenido esa bendición. Imagínate. ¿Cuál era esa bendición? Pues a partir del linaje de Abraham es que nosotros podemos recibir a Jesús. Y por Abraham fueron benditas todas las naciones, porque si no hubiera decidido Abraham por Dios,
Jesús no hubiera nacido de su linaje, no hubiéramos recibido esta salvación. ¿Y qué pasaría si tú no decides por Dios? Pues tú no vas a tener esa bendición. Todo lo que ya sabes hasta el momento, todo lo que ya hemos estudiado, todo lo que ya hemos aprendido, pues se va a quedar solamente en una promesa que va a estar ahí, que es real, que no es una mentira, pero tú ya no la vas a alcanzar. Tú ya no vas a ser bendecido por esa promesa. Pero yo considero que todos los que estamos aquí porque queremos alcanzar esa promesa y queremos recibir esa bendición que otros jóvenes, que otras personas en el mundo no tienen. Y no porque Dios no quiera que la tengan, sino porque simplemente ellos no han decidido por Dios. La promesa ahí está, la bendición ahí está, pero de nosotros va a depender que realmente la obtengamos. Si decidimos por Dios. Y nos dice Hebreos 11:9, vamos a retomar. Hebreos 11:9. ¿Cómo es que nosotros podemos obtener esta promesa? Hebreos 11:9 nos dice, por la fe, habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si tú te das cuenta, el texto habla de que Abraham había recibido esta tierra prometida, a donde Dios le dijo que iría, en donde Dios lo bendijo. Y si tú lees los textos en el Génesis, te darás cuenta que Abraham fue bendecido en propiedades, más bien en tierras, en ganado. Abraham recibió realmente la bendición de parte de Dios. Pero él no solamente estaba viendo esa bendición, él tenía sus ojos puestos en la bendición futura, en la de que por medio de él serían benditas todas las naciones. Y dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. Es decir, aún habiendo recibido la bendición de Dios, él decidió no arraigarse. Él decidió no echar raíces y empezar a construir castillos, no sé, imperio y conquistar las naciones, porque bien eso pudo haber hecho Abraham, ¿no? ¿Qué se necesita para conquistar? Bienes, la capacidad de poder hacerlo, el dinero, hijos, obviamente, para poblar, ¿no? Ganado para mantener a la nación, para garantizar de que tienen lo necesario para poder vivir, ¿no? Él tenía todo. Él pudo quizás conquistar todas las naciones que quería. Sin embargo, él entendió que su misión y su estilo de vida debería de ser vivir únicamente como un extranjero. Como un extranjero. Ese es el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios para nuestra vida. El aprender a vivir como extranjeros en esta tierra. Eso implica, bueno, vamos a estudiarlo, ¿no? ¿Qué va a implicar eso? Pero representa un reto de todos los días, de realmente vivir como extranjeros, de tener nuestro pasaporte y de no ver solamente por las cuestiones materiales, sino ver más allá. Como extranjeros. ¿Cuáles son las características de un extranjero? Cuando tú de repente, no sé, en el centro quizás es donde vemos, pues, como hay mucha gente, hay mucho movimiento de personas, pues puede ser que ahí es donde te encuentres gente que es extranjera, ¿no? De repente en el centro, pues hay muchas personas que son quizás de Asia,
hay personas que vienen de, no sé, de todo lo que tiene que ver con el sur, de Estados Unidos. O sea, tú te vas a encontrar con un sinfín de personas que pertenezcan a otros países y tú los vas a identificar por ciertos rasgos, ciertas características. ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo identificas a un extranjero? ¿Ok? Su forma de hablar, ¿qué más? Sus rasgos físicos, claro. Sobre todo los chinitos, ¿no? Que de repente tienen los ojos más rasgaditos. ¿Qué más? ¿Cómo identificas a un extranjero? Su vestimenta, claro. Inclusive dentro del país, ¿no? No tenemos la misma vestimenta. Identificas cuando alguien pertenece a un grupo étnico, a un grupo rural. Pero son varias características en las cuales tú dices, esta persona es extranjera. Porque notas la diferencia. Identificas que no viste como tú. Identificas que no habla como tú. Que no se comporta como tú. Pero sin duda la primera característica de un extranjero es la siguiente. Es que el extranjero solo conserva su concepto de extranjero cuando se entiende que está de manera temporal en el país. Esa es la primera característica. Un extranjero solo es extranjero hasta en el momento en el que decide permanecer en el país, ¿no? Es decir, lo hablábamos al principio, cuando tú ya decides radicar, pues ya no eres extranjero, pierdes esa característica. Y nosotros debemos de entender esto, que como jóvenes cristianos, al igual que Abraham habitó como extranjero y habitó en tiendas, hablando de la temporalidad, de comprender el concepto de que solamente era algo temporal y de que no habría por qué él edificar grandes castillos, grandes casas para garantizar que todo lo que tenía iba a perdurar. Nosotros como jóvenes cristianos necesitamos entender que nuestro paso por esta tierra es únicamente temporal. En el momento en el que nosotros nos olvidemos de eso, nos vamos a enfocar más en cuestiones materiales, en cuestiones que no van a ser de bendición para nuestra vida. Estamos únicamente temporalmente en esta nación, en esta tierra. ¿Y sabes por qué tenemos que tener esto presente en nuestra vida? Puesto que el destino de todo lo que conocemos ya está establecido. El destino de lo que conocemos físicamente y que a veces es tan hermoso como, no sé, a mí me encanta ver pues las montañas. No sé qué te gusta a ti ver, que la tierra tiene muchas cosas bonitas. A mí me encanta los árboles. Cuando veo un árbol, no sé, es algo que me impresiona. Y luego los árboles que tienen troncos muy anchos, te lo digo en serio, a mí me dan ganas de ir a abrazar el árbol. No sé por qué, o sea, hay cosas que a mí me sorprenden, ¿no? ¿Qué te sorprenden a ti? Un amanecer, una cascada, el mar, cosas tan hermosas que Dios creó, cosas tan impactantes que Dios hizo. Pero a causa del pecado en la tierra y a causa del ser humano, que fuimos quienes introdujimos el pecado a la tierra, todo esto que conocemos tiene un destino. Y 2 de Pedro 3:7 nos lo establece. En la versión Dios habla hoy, dice 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Es por eso que nuestra idea de permanecer en esta tierra no debe de existir como jóvenes cristianos. No debemos de aferrarnos a esta tierra de que, quiero vivir por siempre aquí, ¿no? Y de aferrarnos a lo natural, a lo humano, a lo material. Porque en el momento que perdamos eso, ya no somos extranjeros.
Si nosotros nos casamos tanto con la idea de tener, de querer hacer, de querer construir, de querer prosperar económicamente, estás perdiendo tu característica de extranjero como cristiano. Porque nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra. Todo lo que conocemos a causa del pecado será destruido. Y no solo la tierra, aquí dice que también en el día del juicio y de la perdición de los malos. Ese es el juicio para todas las naciones, para todos los seres humanos. Que quienes estamos en Cristo, pues hemos sido rescatados de esta perdición del día de los malos. Del día en el que todos serán juzgados y que recibirán la retribución de sus propios actos. Pero gracias a Jesús, gracias a su obra en la cruz, nosotros podemos tener esta esperanza, la esperanza de que seremos rescatados de esto, de que esto no va a suceder con nosotros. Ahora debemos de encontrar un balance en todo esto, puesto aunque puede parecer que todo implica que no debemos se puede malinterpretar, ¿no? De que quizás la Biblia nos está enseñando de que pues no es necesario tener una casa, o quizás se puede entender de que pues no estudies. Al fin y al cabo todo esto es temporal, ¿no? ¿Para qué estudias? ¿Para qué tanto año de estudio? 4 años, una licenciatura, imagínate. ¿La Biblia estará enseñando eso? La realidad es que no. No, porque si tú te das cuenta, dice que Abraham habitó en la tierra prometida. Abraham fue bendecido. ¿Y tenemos que vivir en campañas? ¿Tenemos que vivir en tiendas? ¿Tenemos que tener, no, pues lo mínimo, no, porque pues soy extranjero y pues ¿para qué estudio? No. La Biblia no nos está enseñando eso. Al contrario, encontramos suficiente consejo de parte de las Escrituras en que debemos de ser los mejores trabajadores, en que debemos de ver por las necesidades de los nuestros. ¿Y cómo vamos a ver por las necesidades de los nuestros si no tenemos un trabajo? Quizás, ¿cómo vas a trabajar en algo que va a ser de bendición para tu familia si no estudiaste algo? Aquellos que tenían la oportunidad de estudiar, digo, en nuestra época, la verdad es que quien no decide estudiar muchas veces es por decisión propia y no tanto porque no hubieras tenido los recursos o las oportunidades, ¿no? Quizás para nuestros papás, nuestros abuelitos, gente un poco más grande, pues sí, el estilo de vida era sin estudios, dedicarte solamente a la mano de obra, a lo que traía la papa al día, lo que te iba a dar el dinero para poder sustentar a tantos hijos. Pero en nuestros tiempos, si nosotros no nos esforzamos por estudiar, por tener al menos algo que nos va a abrir una puerta, pues ahí sí estaríamos mal. Que hay excepciones, ¿no? O sea, no queremos generalizar ni decir de que si no estudias, no vas a ser bendecido por Dios, o que si no estudias, no estás bien como cristiano. Eso es punto y aparte. Estamos hablando de encontrar el balance. Colosenses 3:23 nos lo establece así. Todo lo que hagan, en Dios habla hoy, Colosenses 3:23, dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Y si tú recuerdas el contexto de esto, bueno, es un versículo para no abordar todos, pero el tema es que él estaba hablando también a los que eran esclavos en su tiempo y que tenían que esforzarse siendo cristianos, que tenían que esforzarse por cumplir con las expectativas de sus dueños, porque en ese tiempo pues la esclavitud era algo que existía y que era normalizado, y que tenían que cubrir con las expectativas de los dueños. Y más aún, dice el consejo, para aquellos que también son cristianos, aquellos que ya recibieron al Señor y que pues tienen esclavos. Era algo que era normal en ese tiempo, ¿no? Tenías que cumplir mucho más aún, y aún amarlos y respetarlos, sin importar
cuál injustos eran. La Biblia también enseña que el que no trabaja, ¿no qué? Pues que no coma. Entonces la Biblia no dice que no tenemos que buscar una casa. Pienso yo que es más sabio pagar tu casa que pagar renta, ¿no? Algo que quizás vas a pasar toda la vida y al final pues ahí quedó en la nada, ¿no? Pues mejor si tienes la oportunidad, compra tu carro, compra tu casa, compra algo que te va a beneficiar en la medida en la que Dios te va bendiciendo y en la medida en la que Dios quiere para tu vida. Porque ese es el otro tema. Si nosotros nos aferramos a una idea, bueno, es que sí, ya puedo hacerlo, ya estudié, ya tengo un trabajo, ya estoy haciendo esto, pero si Dios no te lo ha dicho que lo hagas, por más que tú lo intentes y te aferres a eso, no vas a obtener la bendición de Dios. Y puede ser que sí, lo compres, y puede ser que sí, lo adquieras y demás, pero no vas a ser bendecido por Dios. Y eso que hiciste en contra de lo que Dios quería para tu vida va a ser una carga para ti. Y te va a generar problemas, porque quizás no era lo que Dios quería. Entonces, encontrando el balance de que sí, debemos de vivir como extranjeros, pero la Biblia no enseña de que no debemos de cubrir con los mínimos requisitos en cuanto a lo que necesitamos para la vida, dejando de lado la cuestión material, lo más importante es lo siguiente: que una de las características de un extranjero es que carga consigo aquello, en lo natural, hablando naturalmente, aquello que se le conoce como identidad nacional. ¿Alguno había escuchado este término? Identidad nacional. ¿Qué será esta identidad nacional? Ok, la cultura, muy bien. Hay dos palabras que lo pueden definir como ¿qué es identidad nacional? La cultura o el sentido de pertenencia respecto a un ciudadano y que hace suya la cultura y las costumbres de dicho país. Eso es identidad nacional. ¿Te sientes identificado con tu país? ¿Sí? ¿Qué te gusta de México? Los tacos, la comida, la gran variedad de comida, ¿no? ¿Qué más te gusta de tu país? ¿La qué? Ok, toda la extensión natural, ¿no? Los mares, tenemos de todo. ¿Alguien ha ido a Los Cabos? ¿Sí? A mí es algo que me gusta mucho, la combinación de desierto y océano. Es algo muy agradable, hace un calorón, sí, hace mucho calor, pero se ve muy bonito visualmente. Bueno, hacemos parte de nuestra cultura, ¿no? Esa identidad nacional. La comida, el idioma, las costumbres, el conocimiento, aquello a lo que se dedica la nación. Regularmente cada zona del país tiene su fuente de ingresos principal, en la cual es lo que genera riqueza a su estado, ¿no? ¿Cuál es la riqueza que genera Jalisco? ¿Alguien sabe? ¿Qué será? Industria, ok. Industria, empresas. Bueno, cada nación, cada ciudad tiene su propia identidad. Y cuando tú sales del país, esa identidad la cargas contigo. No la dejas guardada. ¿Sabes por qué no la dejas guardada? Porque al ser identidad, está dentro de tu persona. Es parte de tu vida, no la puedes negar. No puedes decir, hoy no voy a ser mexicano, hoy no voy a ser mexicano, y actúas, no sé, como extranjero, ¿no? No. No, porque es algo que aprendiste desde pequeño. Aún más allá, cada familia tiene su propia identidad. No les llaman de la misma manera a las cosas. No cocinan la misma comida igual. Aunque se llaman tacos,
En tu casa los pueden hacer de soya y en la casa de este lado las pueden hacer pues de res, ¿no? Cambia. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, como jóvenes cristianos tenemos una identidad nacional que no debe de estar relacionada a nuestra identidad nacional natural. ¿Por qué no? Porque hemos sido llamados por Dios a tener otra identidad. Y precisamente de eso se trata esta serie, de que conozcas cuál es tu identidad como cristiano. ¿Cómo debo de comportarme? Y no tanto de cómo debo, o de qué sí está bien o qué está mal, no. Cuando tú recibes todo de parte de Dios, tú buscas todas las formas posibles de querer agradar a Dios. Y además has recibido su poder. Y has recibido de Él para que tú puedas obedecerle. Y para que tú puedas ir en contra de lo que este mundo ofrece. ¿Cuántos quieren tener realmente hecha realidad una identidad celestial en sus vidas? Yo deseo eso. Por complicado que eso se crea que pueda ser. La realidad es que nosotros hemos sido llamados a vivir una vida conforme al propósito y la voluntad de nuestro Dios. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no es mexicana. Nuestra ciudadanía espiritual no es conforme a lo que hemos aprendido. Cuando venimos a Cristo, tienes que olvidarte de todo lo pasado. Los que hace 15 días se bautizaron, hicieron una declaración pública de que estaban siendo, ¿qué? Muertos a sus pecados, a su estilo de vida, y que habían resucitado juntamente con Cristo a una nueva vida, en la cual todo lo pasado, todo lo que pasó antes, todo lo que hacías antes, todo lo que pensabas antes, quedó ahí, enterrado, sepultado. Y ahora vienes a una nueva vida. Ese debe de ser el estilo de vida del joven cristiano. Nuestra identidad celestial ahora será regida por los mandamientos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque recibimos un cambio, tuvimos una regeneración. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hemos venido a la resurrección con Cristo. Hemos recibido la naturaleza divina, la naturaleza de nuestro Dios. El Señor desea que nosotros entendamos que ahora nuestro estilo de vida debe de ser esa, en obediencia a lo que Dios quiere para nosotros. Si tú te das cuenta, Hebreos 11 nos decía que, te lo voy a volver a leer, Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham. Y ahora nuestro estilo de vida debe de ser regido por la fe. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la fe? Yo te recomiendo que cuando tengas oportunidad en tu casa, leas todo el capítulo de Hebreos 11. Es muy revelador lo que dice y los ejemplos que trae. Y no lo vamos a abordar todo porque son muchos ejemplos, pero habla mucho del estilo de vida de la que debemos de llevar por la fe. ¿Qué es la fe? No solo es esta fe puesta en Jesús, sino va mucho más allá.
La fe debe de ser el estilo de vida de todos los jóvenes cristianos. Y más que el estilo de vida debe de ser el camino y la senda por la cual debemos de seguir hasta el final. Dice Hebreos 1 al 2 dice, Dios habla hoy, Hebreos 1 al 2, 11, 1 al 2 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Es esta plena confianza en que recibiremos aquello que nos ha sido prometido. La Biblia dice también que el justo por la fe vivirá. Por la fe. El camino es la fe. La senda por la que debemos de vivir es la fe, que va más allá de simplemente confesar en que creemos en Jesús. Porque cualquiera puede decir yo soy cristiano y cualquiera puede hacer una oración de fe, ¿no? Y no ser salvo realmente. La fe es sinónimo de acción, de accionar. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:23? Un ejemplo claro de accionar. Dice Hebreos 11:23. Dios habla hoy, dice, por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Y dice, y por fe Moisés, cuando ya fue un hombre, fíjate, hablábamos hace rato de costumbres y de familia. ¿Quién tuvo primero fe? Sus papás. Fueron los primeros en demostrar en que confiaban en Dios. ¿Se acuerdan cuál era la situación del pueblo de Israel en ese tiempo? Eran esclavos. Servían y acataban las indicaciones del faraón. Estaban en Egipto. Vivían situaciones complicadas. Seguramente no tenían lo suficiente. Seguramente no les alcanzaba para comer y satisfacer la totalidad de sus necesidades. Comían cebollas. ¿Cuántos hijos, cuántos hermanos no tuvo Moisés? Seguramente había dificultades, muertes, problemas, pero los papás decidieron poner su confianza en Dios y confiaron en que iban a esconder a Moisés y que no iba a pasar nada y que no iban a matarlo. Y esa fe después fue el ejemplo de Moisés, la fe de los papás. Es el ejemplo que tuvo. Y dice, y por fe Moisés, cuando ya fue un hombre, o sea, ya cuando creció, ya cuando gustó las maravillas del pueblo de Egipto, porque acuérdense que vivió como hijo de Faraón, no quiso llamarse hijo de la hija del Faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Ese es el reto como jóvenes, por la fe. Y dice que prefirió sufrir el maltrato que gozar por un tiempo los placeres del pecado. ¿Quién dijo que el pecado
no es deleitoso. Nadie dijo eso. No por ser malo quiere decir que no se goza, ¿no? Al contrario, es lo que la carne quiere. Es el alimento de la carne. Pero el reto que tenemos todos es de que por la misma fe que pusimos un día en creer en Jesús, no gocemos de los placeres momentáneos, de aquello que va a ser desechado, de aquello que va a ser consumido en el día del juicio. Y lo triste es que actualmente hay muchas enseñanzas respecto a que no es tan importante practicar cierto tipo de cosas. Mientras tú ya eres salvo, mientras tú ya confieses que crees en Jesús, mientras tú vayas a una iglesia, mientras tú hagas ciertas cuestiones, pues no pasa nada si tú haces cierto tipo de cosas. La actualidad es que el mundo quiere hacernos creer que pues es buena onda ser cristiano. Es lo de hoy, ¿no? No importa cómo vivas, no importa si tú le das rienda suelta a lo que tu carne quiere, tatuarte, tomar una cerveza con tus amigos mientras no pierdas el control, mientras no te dejes dominar por eso, participar de ciertas fiestas, no pasa nada. La verdad es que yo creo que las personas que enseñan eso no han leído la Biblia. O quizás no, pues no pertenecen realmente al pueblo de Dios y no tienen esta identidad en discernir entre lo bueno y lo malo. Porque si tú te das cuenta, la escritura es muy clara. Somos llamados a vivir como extranjeros. Somos llamados a morir a nuestros propios deseos. Tienes que tener cuidado de que en el grupo, en el área, en el medio en el que tú te desenvuelvas, de ser totalmente aceptado por ellos. A veces los cristianos podemos ser juzgados por ser los buena onda o ser los relajados, los que no juzgamos, los que no cometemos nada en contra de otras personas, pero eso puede ser un arma de doble filo, porque quizás lo que están viendo en ti no es necesariamente la parte buena de Dios, sino más bien de que tú te estás adaptando lo suficientemente o te estás acoplando lo suficiente como para que ellos ya no noten la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Y no hablo de que tú vas a estar con la espada, ¿no? De que, ay, pecador, y deja de hacer esto, y esto no agrada a Dios. Bueno, al final ellos no son cristianos y ellos no están buscando agradar a Dios. En el momento en el que tú veas la oportunidad de compartir la palabra, tú no vas a llegar con la espada, ¿no? No vas a llegar y decirle, bueno, es que pues, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Es la realidad. Pero tú tienes que hablar primero del amor de Dios hacia las personas. Del amor que Dios tuvo por nosotros, que envió a su Hijo Jesús. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 nos dice, Reina Valera: amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Está claro? Es muy claro, ¿no? Y a veces no lo comprendemos, a veces no lo entendemos y pensamos, bueno, yo creo que no está tan mal hacer esto. Yo creo que pues en nada perjudica que yo vea esta película. Nos dice Pedro que si hemos decidido vivir como extranjeros,
si estábamos anhelando la promesa de la ciudad celestial, bueno, tiene un precio. Es abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esta palabra de abstenerse, fíjate que en su original se refiere a restringirse uno mismo. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Ni por más de que alguien te lo diga desde el púlpito, quiere decir que porque te lo dijeron ya lo vas a hacer, sino implica una responsabilidad personal. Porque también a veces, ¿qué te dicen tus amigos, no? ¿O qué se escucha por ahí? ¿Tú no tomas? Ah, es que te lo prohíben en tu iglesia, ¿verdad? ¿Tú no vas a fiestas? Ah, ¿o a ti sí te dejan escuchar esto? Está hablando de que uno mismo, dice restringirse uno mismo, eso es abstenerse. En base a los principios que ya tú tienes y el consejo de la Biblia, tú vas a empezar a poner tus parámetros, porque inclusive no va a ser ni los de otro cristiano. Obviamente en base al consejo, no vamos a descartar eso, ¿no? Ni vamos a inventar una nueva ideología, ni vamos a querer ser como los judíos cristianos que querían volver a poner la carga de la ley sobre los cristianos. No, es que sí, ya nos salvó Cristo, pero tienes que hacer este ritual. No, sino más bien es de que uno mismo va a buscar el nivel de santidad que quieres para tu propia vida, porque al final es lo que te conviene y la bendición que vas a recibir de parte de Dios. Todos tenemos que esforzarnos en eso, uno mismo, nadie va a venir a hacerlo. Y pues obviamente entendemos que son los deseos carnales, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la cuestión corporal, con la cuestión temporal, con aquello que se conoce como el instinto. Y es que en nuestro cuerpo, Pablo nos lo explica muy claro, que queriendo hacer lo bueno, encuentro una ley en mis miembros que no busca agradar a Dios. Y es la lucha que tenemos todos los días. Es la decisión que tenemos que tomar todos los días de hoy morir a mí mismo. Porque en el momento en el que tú cedas, en el momento en el que tú, ay, bueno, un poquito, ¿qué pasa? Pues ya te avientaste, ¿no? Dicen por ahí, te avientas como en tobogán. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasa con la comida? Yo te voy a dar un ejemplo personal. Yo durante un tiempo estuve a dieta y bajé mucho, pero ahorita ya hice el rebote. Bueno, no reboté como tal, pero ya subí 10 kilos de lo que había bajado. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú empiezas a ceder en la dieta, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Ay, como ya comiste un día algo que no, pues al día siguiente, ay, pues un poquito, ¿no? Un poquito más. Y luego ves atrás, ya pasaron 3 días, no, pues ya esta semana no voy a bajar nada. No, pues ya, pues mejor me echo otro taco, ¿no? Y empiezas y empiezas, por ahí hay un chiste local que un poquito, ¿no? Poquito más, poquito más, poquito más. Y ese poquito más va a ser tu perdición. Van a ser tus 10 kilos en 3 meses, 4 meses. Y digo, eso es un tema muy absurdo, pero es una realidad en la carne. Cuando tú bajas tus parámetros, cuando tú dices, bueno, voy a hacer esto, puede empezar por un poquito, pero al final ese poquito puede ser algo muy grande y que puede terminar en que te termines apartando. Y fíjate que esto es también lo que nos dice la Escritura. Nos dice Filipenses 3:17. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces y ahora se los repito con lágrimas,
que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. ¿Cómo? Le está hablando a cristianos, ¿no? ¿Qué dijo al principio? Hermanos, era una realidad en su tiempo. ¿Tú crees que no va a ser una realidad en nuestro tiempo? Que muchos creamos vivir en base al consejo de Dios, pero nos estemos convirtiendo en enemigos de la cruz de Cristo. Y peor aún, que nuestro fin sea la perdición. Qué triste va a ser eso. Mejor no bajes tu nivel. Mejor no permita las pequeñas zorras, como dice también el versículo. No bajes el nivel. No bajes tu parámetro por tal de quedar bien con tus amigos, por tal de ser aceptado, por tal de no ser juzgado. No bajemos nuestro parámetro. Tenemos una promesa y tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús. Pero el que persevera hasta el final, ese será salvo. Es una lucha de todos los días. Y dice, y su fin es la perdición. ¿Y sabes por qué? Aquí dice, su Dios son sus propios apetitos. Y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Solo piensan en las cosas de este mundo. Un extranjero no se puede adaptar al 100% a la cultura de otro país, porque va a perder su característica de ser extranjero. Es el reto que tenemos como cristianos. Nos dice Efesios 4:31, y es el consejo que debemos de seguir todos, Efesios 4:31. Versión Dios habla hoy. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Alejen. Mejor de lejecitos. Sean buenos y compasivos unos con otros, mejor. Y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mejor no te mezcles, mejor no participes, porque en el momento en el que tú participas, no va a ser solo un poquito. Después ya no vas a querer dejarlo. Después aquello con lo cual no batallabas se va a convertir en un problema que realmente no vas a poder dejar de hacer. Dejemos todo eso. Puesto que nuestro hogar no es esta tierra, nuestra ciudadanía no es local, sino que Lucas 10:20 nos dice que tenemos una promesa de parte de Jesús. Juan 14 primero, Juan 14:1 nos dice, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí, hablando Jesús. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. Esa es una promesa de muchas. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Ahora sí, Lucas 10:20. Este es nuestro pasaporte celestial, si lo queremos ver así. Dice, pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Tú ya tienes un registro nacional. Tú ya tienes un pasaporte celestial. Tu nombre está escrito en los cielos y es gratis. No está medido en dólares. No implica un esfuerzo personal por poderlo adquirir, sí de permanecer,
pero no de poderlo adquirir. Y más aún tienes una herencia. Primera de Pedro 1:3 dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Éramos mexicanos, somos mexicanos temporalmente, pero dice, nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia. ¿Cómo es esta herencia? La herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual cubre con 3 características. No puede destruirse como esta tierra, no puede mancharse, ni se puede marchitar. Y mejor aún, tenemos un sello. ¿Cuántos sellos tiene tu pasaporte? El mío ninguno, no pude salir del país. Pero quizás tú sí. ¿Cuántos sellos tiene tu pasaporte? ¿A cuántos países visites te van a poner un sello? O cuántas veces visites el mismo país, te van a poner un sello tras otro sello, un sello tras otro sello. ¿Y qué crees? Se te van a acabar las hojas y vas a tener que pedir otro pasaporte. Pero nosotros hemos sido sellados una sola vez. Y nos dice Efesios 1:11, versión Dios habla hoy: en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad. ¿Cuántos oyeron el mensaje de la verdad? No somos los primeros cristianos, estamos conscientes, ¿no? Gracias a Cristo, ustedes también que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, es decir, la hicieron suya, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? ¿Tan poquitos? Todos lo hemos recibido. Y es por fe, porque también puede entrar ahí tu duda. ¿Seré nacido de nuevo? ¿Realmente he sido sellado con el Espíritu Santo? Y luego puede venir tu propio engaño o el engaño de Satanás. No, tú no eres hijo de Dios. Ve cómo te comportas. Si tú fueras hijo de Dios, no estarías haciendo esto. Bueno, la promesa del Espíritu Santo también es por fe. También es de que tú creas y pongas tu esperanza en algo que no estás viendo. Tú recibiste su Espíritu Santo. Y por su Espíritu Santo tienes el poder de Dios en tu vida. Una, para morir a tu propio pecado, para dominar tus impulsos, para someter a tu carne, para someter a tus pensamientos. Y 2, para recibir la herencia de Dios, para recibir su promesa de que Él se iría y regresaría por nosotros. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer al Señor? A morir día a día. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a concluir. Y vamos a terminar orando. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias porque puedo comprender de una manera más clara que debo de ser extranjero en esta tierra.
que mi misión no es arraigarme ni aferrarme a las cuestiones de esa tierra, sino que tengo una ciudad celestial. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes a perseverar, a permanecer. Que tu Espíritu Santo sea en nosotros, Señor, realmente mostrándonos aquello que necesitamos dejar, Señor. Queremos obedecer a tu palabra, Señor. Queremos obedecerte a ti, Señor. Haz la obra en cada uno de mis hermanos, en cada joven que está en esta tarde, que está escuchando esta transmisión. Cualquier persona, Señor, que pertenece a ti, ayúdanos a permanecer y a no creer en los impulsos de nuestra carne y a no confiarnos, sino a permanecer en tu amor y apegados a ti, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Agradecemos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.